Colegio Joseph C. Thomas S., Santiago de Chile, presenta video didáctico en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, contenido textos no literarios. Objetivo: leer independientemente y comprender textos no literarios, como lo son las cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc., para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. Estimados apoderados y estudiantes, espero se encuentren bien juntos con sus familias. Bienvenidos a la primera videoclase didáctica en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Quien les habla, María Sala, profesora de lenguaje del colegio. Todos sabemos por la situación tan crítica que a nivel mundial estamos atravesando por la pandemia del COVID-19. Motivados a esto, vamos a tratar de desarrollar las clases a través de este tipo de modalidad virtual. Hoy estudiaremos los textos no literarios. Los textos no literarios se fundamentan en el mensaje entregado. Ellos no cuentan con la intención de embellecer el lenguaje. Su función es transmitir una información, persuadir o dar instrucciones, y ellos no tienen belleza alguna, no buscan belleza, como los literarios. El lenguaje del texto no literario no tiene valor estético, acorde a propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos podemos mencionar a los informes, noticias, instrucciones, recetas, tiras cómicas, cartas, los horarios de clase, un libro de historia o literatura, o también podríamos decir que un diagrama. Él presenta un mundo objetivo real y su función es informativa. Para confirmar nuestro conocimiento, veamos el siguiente texto. Lo leemos. Los trabajos de Muybridge entre 1878 y 1881 preludían con su descomposición del galope de un caballo, en 24 fotografías, el próximo nacimiento del cine. Su primera etapa, la descomposición fotográfica del movimiento, era ya una realidad. Faltaba tan solo conseguir la segunda, la síntesis del movimiento, mediante la proyección sucesiva de dichas fotografías sobre una pantalla. Romain Gauguin, Historia del cine. Como pudimos apreciar, el escrito es objetivo y presenta un mundo real. A continuación hablaremos de la carta informal y la formal. En primera instancia explicaremos la informal. Observen detalladamente la siguiente carta. Junto con eso, veamos cada una de sus partes. Tenemos lugar y fecha, Santiago 6 de abril 2020. Luego tenemos querida abuela, que viene a ser el saludo. Saludo que dice a quién va dirigida la carta. Luego tenemos el cuerpo de la carta, que dice: te cuento que llegamos bien a Santiago. Cuando el avión estaba bajando, vimos la linda cordillera de los Andes. En este momento tiene un poco de nieve en la cima. Santiago es una ciudad muy grande y hay muchas cosas que se puede ver y hacer. Ayer fuimos a un cerro que se llama San Cristóbal. La vista de la ciudad desde ahí es impresionante. Esta mañana fuimos caminando por el parque forestal y almorzamos en el mercado central. Comimos pescado frito con ensalada a la chilena. Mañana vamos a ir a Valparaíso y caminaremos por los cerros. Y por la tarde vamos a subir a un bote para recorrer la bahía. El cuerpo de la carta, que dice lo que se quiere contar, es lo que acabamos de leer. Despedida. Te mando un gran saludo. En la despedida podemos apreciar la frase para terminar el comunicado, en donde nos despedimos del receptor de la carta. Y por último,
la firma, que es el nombre de quien escribió la carta, en este caso, Diego. Hay niños que personalizan la carta con dibujos y las niñas casi siempre lo hacen con diamantina e incluso le colocan perfume. Seguro que si alguna vez has escrito una carta, así sea en Navidad, de alguna forma la has personalizado. Todo lo anterior es permitido en la carta informal y el lenguaje es coloquial. ¿Qué quiere decir coloquial? Que es fácil de entender. La carta formal, por el contrario, vale la redundancia, es seria, es formal. No se pueden expresar ni emociones ni sentimientos en ella. En la carta anterior podíamos expresar emociones y sentimientos, podíamos incluso personalizar la carta. Al finalizar la carta, incluso podíamos colocar una postdata si se nos había olvidado algo, por ejemplo, no te olvides de mi cumpleaños. En cambio, la carta formal, su estructura, aunque tiene elementos de la carta informal, es diferente. Estudiemos la carta formal. Observamos que tiene un membrete, que es donde va el nombre de la institución o empresa. En este caso, Compañía Constructora Rivera, Avenida San Fernando, número 47, Colima, Col. La fecha, 14 de febrero 2008. Dirección del destinatario, señor Carlos García Mora, director general, calle 27, número 32, Morelia, Mich. El saludo, estimado señor. Nos vamos dando cuenta de serias o de diferencias marcadas con la carta informal. El lenguaje es serio. En la carta informal el lenguaje es mucho más sencillo, más coloquial, más fácil de entender, como más de confianza. Continuamos. Cuerpo de la carta. Por medio de la presente, le comunicamos que se abre el concurso para proveedores a partir de esta fecha. Esperamos que nos envíe usted las listas de precios de los materiales que su compañía distribuye y las cotizaciones correspondientes. En la carta informal, la niña hablaba con su abuelita con suma confianza. Aquí vemos como el lenguaje es totalmente formal, serio y directo. En la despedida, atentamente, y la firma, el nombre completo, Víctor Larios Ceja, ingeniero. Una de las características de las cartas formales es que deben ser claras, breves y concisas, es decir, la información tiene que ser fácilmente comprensible por parte del receptor y al mismo tiempo tiene que estar claramente estructurada y organizada en diferentes apartados. Repasemos. Diferencias entre la carta formal y la carta informal. Por un lado, la carta formal, la misma palabra lo dice, es formal. Su lenguaje es estrictamente serio, mientras que la carta informal, su lenguaje es más sencillo, es decir, coloquial. En la carta formal hay distancia entre quien escribe y quien recibe el mensaje. En cambio, en la carta informal hay cercanía de la persona que está escribiendo a la persona que está recibiendo. En la carta formal no puede haber errores de ortografía. No quiero decir con eso que en la carta informal sí tenga que haberlo. No, por supuesto que no. Pero si hay un error ortográfico no pasa nada. En la carta formal no tiene que haber, porque no tiene que haber errores de ortografía. Y no se puede utilizar los signos ni de exclamación ni de interrogación. En cambio, en la carta informal sí podemos utilizar los signos de exclamación e interrogación, así como podemos expresar nuestros sentimientos y estados de ánimo. Cuando nosotros escribimos en la carta formal no podemos hacer tal cosa, no podemos hablar con confianza, no podemos hablar de nuestras emociones, ni de lo que sentimos ni de lo que queremos. En la carta formal se debe
o debe de haber un encabezado o membrete, lo que leíamos anteriormente, que es donde va el nombre de la empresa. Mientras que en la carta informal, al finalizar o a un lado de la carta, si se nos olvidó algo, colocamos una postdata recordándole a la persona a quien le estamos escribiendo o a la que le hemos escrito lo que queremos. En la carta formal hay un asunto, incluye el asunto, lo que quiere decir que la persona inmediatamente cuando recibe la carta formal lee el asunto y ese título que tenga, ese tema que tenga allí, ya le dice más o menos de lo que se trata o de lo que se trata la carta. Eso sería lo que es la diferencia entre uno y otro. Ahora hablaremos del afiche. El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de promover un servicio o producto, para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. Si nosotros de alguna manera, cuando podíamos o cuando salimos por las calles, los centros comerciales, nos podemos topar con muchos carteles, con muchos mensajes. A diario, donde volteamos, hay mensajes. Estamos bombardeados por todos lados de mensajes. El afiche tiene el protagonismo en este sentido y él tiene sus características. Tiene una imagen o gráfica, tiene un eslogan, tiene datos del producto. Función del afiche. Número 1, información. Lleva un conocimiento con el objetivo de modificar un comportamiento. Número 2, los textos escritos. Pueden cumplir dos funciones, informativa y persuasiva. Número 3, forma parte de la ciudad. Número 4, cumplir con el rol creativo. Ahora repasemos. Observemos con atención el siguiente video, cómo hacer un afiche. Estimados estudiantes apoderados, hemos llegado al final de la videoclase. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir al correo institucional. Yo con mucho gusto les responderé. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.